Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y una bendición poder compartir con ustedes una porción de la Torá en el día de hoy. Nos recordamos que Torá significa enseñanza o instrucción. Y es primeramente los 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia, que han sido distribuidos en 54 porciones para estudiar en un ciclo anual la Torá. Y estudiamos esas porciones semanalmente. Así que, ¿por qué es importante estudiar la Torá? Nos recordamos que aquí no se trata de religiones. Aquí no se trata de si somos cristianos, de si somos judíos, de si somos una de miles de diferentes denominaciones y religiones que ha creado el hombre. Porque nuestro Creador no vino a crear religiones. Él vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y por eso, cuando nosotros entendemos que todos estamos creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en el Mesías que fue profetizado a su pueblo, entonces hemos sido insertados en su pueblo. Gracias a la misericordia, a la gracia de nuestro Creador, por medio de nuestra fe y de nuestra obediencia. Y cuando nosotros entendemos eso, y entendemos que ahora somos insertados en su pueblo, que aunque habíamos sido quizás extranjeros, alejados de la promesa, ahora hemos sido insertados en su pueblo, y su pueblo solo tiene un nombre, y se llama Israel. Entonces podemos entender el propósito de este manual de instrucciones, y es mantener al pueblo del Creador unido, que todos podamos estar caminando en una sola dirección. Y por eso entendemos lo relevante que es estudiar la palabra, la Torá, de esta manera, semanalmente, porción tras porción, yendo por cada instrucción, por cada mandamiento de una manera especial y viendo cómo es de relevante para cada vida, para cada persona y cómo lo podemos poner en práctica, porque nuestro Creador nos dice que cuando somos obedientes a Él y a su instrucción, Él entonces nos bendice de una manera especial. Así que de esa manera nosotros vamos a comenzar por el recordar el nombre de la porción de la parashá de esta semana, y es Toldot, que significa generaciones o descendientes. Y vamos a recordar que estamos estudiando el libro de Bereshit en el comienzo, mejor conocido como Génesis, desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. Así que vamos a comenzar por leer un par de versos aquí en este capítulo 25. Comenzamos con el 19. Dice así: estos son los descendientes o generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó al Creador frente a su esposa porque era estéril. El Creador accedió a su ruego, de modo que su esposa Rebeca concibió. Los hijos peleaban dentro de ella, y ella se preguntó: siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir al Creador. Y el Creador le contestó: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo, como manta de pelo, y lo llamaron Esaú o Esav, que significa peludo. Y después
salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esaú, y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Entonces estamos viendo que Isaac, el hijo de Abraham, se casó con su esposa Rivka o Rebeca y no podían tener hijos. Entonces le pidieron al Señor que pudiese hacer el milagro y entonces Rebeca tuvo 2 mellizos en su vientre y estaban peleando dentro de su vientre. Tanto así que Rebeca estaba pidiéndole al Señor, ya va, pero ¿qué estoy haciendo para merecer esto? Y el Señor le dijo, bueno, tienes 2 pueblos dentro de ti y el mayor va a servir al menor. Entonces dio a luz a estos mellizos. El primero era peludito y lo llamaron peludo o velludo, Esav en hebreo, o Esaú, como le hemos conocido en español. Y del talón de Esaú venía Jacob. Jacob significa el que toma el talón o el que está, digamos, implantado, por decirlo así, si nos tocara traducirlo de una manera literal. Ahora, Jacob viene de Ekev, que significa talón. Así que uno fue llamado peludito, el otro fue llamado el del talón, por decirlo así. Entonces vemos esta profecía que fue dada a Rebeca antes de que ellos nacieran. El mayor va a servir al menor. Tomémoslo en cuenta y vamos a seguir leyendo. Los muchachos crecieron. Esaú era hombre diestro de la casa, hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca ama a Jacob. Entonces aquí vemos algo bien especial. Vemos que Esaú era un hombre extrovertido que estaba cazando, era un hombre que sabía cómo desenvolverse en el campo y en la casa. Y para cazar animales tenemos que ser sigilosos, tenemos que ser calculadores, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser lógicos, pero también tenemos que tomar en cuenta que Jacob, nos dice la palabra, era un hombre que permanecía en las tiendas, un hombre que quizás era un poco más introvertido, un hombre que quizás estaba colaborando con su familia, que estaba quizás mucho más tiempo con su padre, con su madre, y que quizás podía compartir, hablar más con su padre, el hijo de Abraham, Isaac. Entonces, quizás podía compartir un poco más con su padre y tener una revelación más allá con respecto al Creador que su hermano Esaú, que estaba en el campo, que estaba cazando, que estaba dedicándose a lo que era algo más popular que simplemente quedarse en la tienda con la familia. Entonces, hemos leído desde el verso 19 hasta el verso 28, que en ese verso 28 dice que Isaac amaba a Esaú porque cazaba y porque Isaac disfrutaba comer de lo que Esaú cazaba. Pero también nos dice que Rebeca amaba a Jacob. Y no nos dice por qué, simplemente lo amaba. Entonces, qué interesante. Vemos que Isaac amaba a su hijo porque le gustaba lo que hacía su hijo.
Pero vemos que Rebeca amaba a su hijo porque era su hijo. Y no es que Esaú no lo fuese, sino que vemos esa relación especial que quizás Jacob podía haber tenido con sus padres por el hecho de que compartían mucho más tiempo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Continuamos en el verso 29 que dice, Jacob puso a hervir un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. Dijo Esaú a Jacob, dame de comer por favor de este guiso rojo. Estoy exhausto. Por eso Esaú fue llamado con el nombre de Edom, que significa rojo, por el guiso rojo. Dijo Jacob, véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Y dijo Esaú, voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así Esaú menospreció la primogenitura. Entonces vemos que Esaú estaba llegando de estar en el campo, estaba cansado, días quizás sin comer, se estaba literalmente muriendo del hambre. Y le dice a su hermano, huele demasiado rico, dame por favor de comer que estoy muerto de hambre. Y su hermano le dijo, ok, pero vamos a hacer un trueque, vamos a hacer un intercambio. Yo te doy de comer y tú me das tu primogenitura. Y Esaú dijo, pero ¿a mí qué me importa ser el primogénito en este momento si me estoy muriendo de hambre? No pensó más allá. Dejó que sus instintos reaccionaran más rápido que su intelecto, que su raciocinio. Quizás no le prestó la atención que necesitaba este asunto. Qué importante el pensar antes de actuar. Y a veces el hambre no nos deja pensar bien. Por eso tenemos que tratar de comer antes de reaccionar, porque a veces nuestro cuerpo nos obliga a tomar decisiones que quizás no deberíamos, porque simplemente cedemos a nuestras necesidades fisiológicas, como comer, como dormir. Pero por eso nosotros somos distintos a los animales, porque podemos pensar y antes de reaccionar de una manera emocional o de una manera instintiva, que nosotros podamos pensar. Esaú no pensó. Así que vamos a seguir leyendo. En el capítulo 26 hay una pausa en la historia de Jacob y Esaú. Ahora nos habla de Isaac, que nos dice que había carestía, había hambruna en la tierra donde estaban, entonces le tocó irse. Y cuando se fue, el Señor lo bendijo de una manera inimaginable. Vamos a leer. Apareció el Creador ante Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Permanece como inmigrante en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y ello en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió a mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Entonces,
vemos que Isaac terminó yéndose de el lugar donde había estado y que tenía ganas de ir para Egipto, y el Señor le dijo: hey, para Egipto no te vas, quédate en esta tierra porque yo te voy a bendecir, y te voy a bendecir por el mérito de tu padre y por lo que yo le juré a tu padre. Y hay algo muy interesante. Hemos leído del verso 1 de este capítulo 26 al verso 5. Y en el verso 5 dice: y en ello, en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió a mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Vemos que Abraham le prestaba atención a las instrucciones del Creador. ¿Pero qué instrucciones? Si en este momento las instrucciones, como las conocemos hoy en día, los mandamientos, no habían sido dados, porque eso sucedió mucho después por Moisés. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham estaba atendiendo al Creador? Vemos que el Creador definitivamente desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, Él compartió mandamientos, Él compartió instrucciones, Él compartió una revelación de cómo relacionarnos con Él y entre nosotros. Quizás estas instrucciones no fueron escritas o dadas a mayor precisión como sucedió con Moisés, pero vemos que Adán y Eva tenían instrucciones. Vemos que Noé tenía instrucciones. Vemos que Abraham tenía instrucciones. Entonces, definitivamente, Abraham tenía esas instrucciones como referencia a seguir. Y gracias a que Abraham siguió estas instrucciones y fue una persona justa, su hijo Isaac recibió bendición. No solamente Abraham fue prosperado y rico mientras vivía, sino que entonces también por medio de su obediencia y de su fe, también su hijo Isaac fue bendecido. Entonces vemos cómo el Creador vuelve a recordar esa bendición especial para Isaac. En este mismo capítulo 26 vamos a leer el verso 24, que dice así: el Creador se presentó ante él, ante Isaac, esa misma noche. Y dijo: yo soy el Creador de tu padre Abraham. No temas, pues yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en mérito a mi servidor Abraham. Construyó allí un altar e invocó el nombre del Creador y allí estableció su tienda. Entonces, vemos nuevamente cómo el Creador está confirmando la bendición a Isaac, esa bendición que había sido prometida a su padre Abraham. Y vemos algo aquí bien curioso, que mientras Isaac estaba habitando en esta tierra, las demás personas habían reconocido lo poderoso que era Isaac, cómo el Señor lo había prosperado. Tanto así que le pidieron a él que se fuera de allí. Le dijeron: mira, tú eres ahora más fuerte y poderoso que nosotros, así que por favor, vete de acá. Los extranjeros tenían quizás miedo de que Isaac pudiese obrar en contra de ellos. Y ellos quizás estaban llenos de resentimiento, quizás envidia, temor, un conjunto de diferentes emociones, y le dijeron: Isaac, por favor, aléjate y vete con tus bendiciones para otro lado, que nosotros estamos aquí muy bien sin ti. Isaac se fue, y vemos que posteriormente estos extranjeros se dan cuenta que la bendición que ellos tenían era porque Isaac habitaba en medio de ellos.
Y después de que Isaac se había ido, ellos ya no estaban teniendo la misma bendición. Así que fueron de regreso y le dijeron a Isaac, Isaac, por favor, ¿será que puedes volver? Porque nos hemos dado cuenta que eres bendito, que el Señor, el Creador, te ha bendecido de una manera especial y necesitamos que vengas con nosotros. Así que vamos a hacer un pacto, un juramento entre nosotros. Tú no nos haces nada, nosotros no hacemos nada a ti. Nos vamos a comportar bien entre nosotros. Y eso nos pasa a veces mucho a nosotros hoy en día. A veces nos está yendo muy bien y la gente como que no le gusta que nos vaya bien. Nos empieza a ir bien en el trabajo, nos empieza a ir bien en una relación, nos empieza a ir bien en un nuevo emprendimiento y la gente nos dice como que, no quiero ver lo bien que te está yendo, así que mejor tomemos una distancia. Y con el tiempo la gente dice, wow, verdaderamente extraño a esta persona. Extraño ver cómo le iba tan bien. Extraño el que quizás a mí me iba mejor cuando yo estaba con esta persona. Y entonces las personas vuelven a tratar de establecer una relación con nosotros. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos y poder ser esos agentes de paz que puedan abrir los brazos, recibir a las personas, aun cuando las personas nos piden que salgamos de sus vidas por una u otra razón, pero que nosotros entonces, con nuestra actitud, con nuestra forma de vida, podamos dar un ejemplo de cómo nosotros debemos actuar con el prójimo. Porque el Creador nos prospera cuando somos obedientes y Él nos pide obedecer su palabra y Él nos dice en su palabra que tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero qué placentero es cuando nosotros pasamos por la prueba, superamos la prueba y el Creador nos premia con esa bendición. Vamos ahora a leer en el capítulo 27 que dice así. Isaac envejeció y su vista se debilitó. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora, afila por favor tu equipo, tu espada y tu arco, sal al campo y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias como las que me gustan, me las traerás y yo las comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Entonces vemos cómo Isaac tenía el plan de bendecir a su primogénito, Esaú, quien ya había cedido los derechos de su primogenitura a su hermano Jacob. Y su madre, Rebeca, está escuchando el diálogo entre Isaac y Esaú, y ella, que amaba a Jacob, le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a ir y vas a tomar 2 cabritos, me los vas a traer, yo los voy a cocinar, y tú se lo vas a llevar a tu papá para que él te bendiga. Y Jacob dice, ya va, pero mamá, mi papá va a saber que no soy yo. Nos recordamos que Isaac no veía bien, estaba muy mayor y su vista no era muy buena. Entonces, él tenía que palpar, él tenía que escuchar, él tenía otros sentidos un poco más desarrollados que su vista. Entonces, obviamente, Jacob estaba diciendo, mira, mi papá me va a tocar y va a saber que yo no soy velludo como mi hermano, no soy peludito. Entonces su mamá le dijo, tranquilo, tú tráeme los cabritos que te vamos a colocar, la piel de los cabritos en el cuello y en tus brazos para que si tu papá te llega a tocar los brazos, pues sepa que tú eres Esaú. Entonces vemos cómo Jacob toma los 2 cabritos, se los lleva a su mamá los prepara, lo coloca en la ropa de su hermano Esaú, mientras Esaú está afuera cazando. Y entonces se presenta Jacob con esa comida sabrosa
ante su padre Isaac. Isaac pregunta, ¿quién eres tú? Y él dice, bueno, soy tu primogénito. Y Isaac se dispone entonces a palpar a su hijo. Vio que era peludito y entonces se quedó como con la duda porque la voz o la manera de hablar parecía que fuese de Jacob. Entonces volvió a preguntar, ¿tú eres mi primogénito? Y él dijo, yo soy. Entonces comió y lo bendijo. Vamos a ver esa bendición. Que te sirvan pueblos y naciones se prosternen ante ti. Que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Resulta que cuando Isaac culminó de bendecir a Jacob, y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su jornada de caza. Entonces Isaac bendijo a Jacob, su primogénito, porque Jacob tenía los derechos legales de la primogenitura, y entonces acaba de llegar Esaú. Sigamos leyendo a partir del verso 31. También él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga su alma. Entonces le preguntó su padre Isaac, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Isaac se estremeció mucho y dijo, ¿quién es y dónde está aquel que cazó una presa, me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses? Y lo bendije. También él sea bendito, reafirmando o confirmando la bendición. Así que seguimos leyendo el verso 34 que dice, cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió, vino tu hermano con inteligencia y tomó tu bendición. Entonces él dijo, quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado estas 2 veces. Tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos, y con trigo y vino le sustenté. Y para ti, ¿dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esaú le replicó a su padre, ¿solo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, mi padre. Esaú levantó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió diciéndole, mira, en lo mejor de la tierra será tu morada y el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y cuando seas agraviado, quitarás su yugo de sobre tu cuello. Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le dio a su padre. Se dijo Esaú a sí mismo, se están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Rebeca fue informada de las palabras de su hijo mayor Esaú y mandó llamar a Jacob su hijo menor y le dijo, mira, Esaú, tu hermano, tiene segundas intenciones respecto de ti, pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedéceme, levántate y huye a lo de mi hermano Labán en Harán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Jacob recibe la bendición, Esaú llega, se da cuenta de que la bendición ya había sido compartida con su hermano. Y Esaú dice, con razón lo llamaron a Jacob. Jacob, que viene de Ekev, que es talón, y comparte la misma raíz que Akav, que significa suplantar. Entonces,
Esaú está diciendo, miren, tomó mi lugar, mi hermano. Pero lo hizo con todos los derechos legales y lo hizo con inteligencia. Lo hizo actuando con lógica, no reaccionando por instinto. Entonces, ¿será que Rebeca tenía favoritismo por Jacob? ¿Será que por eso Jacob recibió la bendición? ¿Será que quizás Isaac favorecía más a su hijo Esaú porque era el popular, porque era el que tenía cierta destreza en el mundo? Yo pienso que el que recibió la bendición, que fue Jacob, recibió la bendición porque Rebeca se recordó de la profecía que había sido dada mientras ella tenía a sus 2 hijos en su vientre. Porque ella escuchó las palabras de Isaac hablando con Esaú y ella seguro pensó, ya va, pero ¿verdad que el Señor me dijo que el mayor iba a servir al menor? ¿Cómo es que el mayor va a recibir la bendición del primogénito? Eso no puede ser así. Rebeca fue la que se recordó de esta profecía y por eso actuó de esta manera. Porque ella sabía que Jacob era el indicado para recibir la bendición, no porque quizás podía tener una mejor relación con sus padres, sino porque había sido ya profetizado antes de que ellos nacieran. Y Rebeca fue la que se recordó de esta bendición que iba a ser dada al menor, porque el mayor iba a servir al menor. Entonces vemos cómo Rebeca está siendo una buena madre, siendo obediente al Señor, y como ella también se da cuenta que Esaú está lleno de un resentimiento con su hermano, porque su hermano tomó su bendición. Entonces ella dice, Isaac, estoy loca con las 2 esposas que tiene Esaú. Estas son extranjeras con las que se casó Esaú. Prefiero morirme a ver a Jacob casarse con una de estas extranjeras también. Entonces Isaac dijo, bueno, no te mueras. Vamos a pedirle a Jacob que se vaya entonces a la casa de tu parentela, Rebeca, y que se case con una persona que no sea una extranjera, que sea una persona de nuestro linaje. Entonces Isaac le pide a Jacob que se vaya a la casa del hermano de Rebeca, su cuñado, Labán. Y así concluye esta porción en este capítulo 28, cuando Jacob recibe esas noticias de que debe ir a la casa de la parentela de su madre Rebeca, a casa de su tío Labán, para casarse con una de sus hijas. Y vemos cómo Esaú está viendo lo que está ocurriendo, está viendo cómo sus padres no quieren que él se case con una mujer cananea, como Esaú lo había hecho. Así que Esaú se casó con una hija de Ismael, el hermano de Isaac, buscando tener algún tipo de vínculo amoroso con una persona que no fuese del todo una extranjera, sino que por lo menos fuese de esa familia lejana. Que entonces podamos recordar cómo debemos reaccionar siempre con nuestro intelecto, antes que con nuestro instinto. Por eso estudiamos la Torá, la instrucción, para que quede aquí, para que quede aquí. Y que cuando veamos un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos varias opciones,
que nosotros podamos recordar lo que nos dice la instrucción, que podamos recordar lo que el Creador nos habla por medio de su palabra, que nos podamos recordar todas estas historias, todas estas maneras de reaccionar, donde vimos que reaccionar con el intelecto fue mejor que reaccionar con el instinto, donde vimos que hay que recordar las promesas y las profecías que el Creador ha dispuesto para nosotros. Que aunque el mundo esté queriendo algo para nosotros, lo más importante es lo que el Creador quiere para nosotros. Que ese propósito, que esa promesa, que esa bendición que el Creador quiere para ti, que pueda llegar a ti. Que podamos ser responsables y que podamos recordar que si nosotros somos justos y seguimos la instrucción que el Creador nos da, no solamente Él nos bendice a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Que podamos tener un día bendecido. Shalom.